qué es? ¿Esto qué estupidez es? Sabiendo ella que lo que está diciendo es una completa estupidez, decide ir un paso adelante. ¿Y saben también quién dijo eso? Adolf Hitler. Adolf Hitler también dijo lo mismo. Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Carnero Molesto. Yo soy Nelson. El día de hoy voy a reaccionar a una columna, un espacio de opinión de la periodista izquierdista María Jimena Duzán contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien lo denomina el engendro de la petrofobia. Entonces veamos qué es lo que dice. Bienvenidos aquí a este en vivo que voy a hacer sobre una columna que escribí recientemente en Cambio y que tiene que ver precisamente con esta nueva derecha que está surgiendo alrededor de la figura de un advenedizo en política, el abogado Abelardo de la Espriella, que se hace llamar el Tigre. Hice esta columna reflexionando sobre precisamente por qué hay colombianos dispuestos a votar por una persona que es abiertamente misógina, que no tiene experiencia, que ha dicho que va a destripar si llega al poder a quienes no opinen como él y sean de izquierda, y que ha dicho que, por ejemplo, va a acabar con la política multilateral de Colombia y la va a cercar y va a encerrar a este país que siempre se mira tanto al ombligo porque él nunca va a salir de Colombia si es presidente. Desde el comienzo es completamente evidente el sesgo que tiene la periodista María Jimena Duzán. Comienza diciendo que es abiertamente misógino. Eso querría decir prácticamente como que él ha admitido que es misógino. Pero en general, esta categorización que se ha hecho sobre el candidato se da principalmente a que él tiende a responderle a los periodistas, sea este hombre o sea esta mujer. El problema con nuestra sociedad actual es que cualquier respuesta que se le haga a una mujer ya es categorizado inmediatamente como misoginia y como machismo. La idea de que a las mujeres toca responderles prácticamente arrodillados. De caso contrario van a llegar estos periodistas a decir que eso es machismo o que es misoginia. Es el discurso que han repetido constantemente en los últimos años y que se ha exacerbado aún más con la candidatura de Abelardo de la Espriella. En las últimas semanas esto ha aumentado porque le respondió a la periodista María Lucía Fernández diciéndole respecto a una pregunta malintencionada de ella: ¿en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética? Que estaba siendo precisamente muy malintencionada. Te estoy diciendo lo que es porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. Y que era una completa ignorante respecto a lo que estaba hablando. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad, porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas, pero esa es la ética del profesional del derecho. Pero eso no lo hace machista y eso mucho menos lo hace misógino. Pero así comienza María Jimena Duzán en su espacio de análisis diciendo que Abelardo de la Espriella es un misógino y que no entiende cómo los colombianos van a votar por Abelardo de la Espriella a partir de una interpretación malintencionada que hacen los periodistas. Y dice que no va a salir del país. No voy a vivir en la casa de Nariño, voy a ir una semana a cada departamento de Colombia con un puesto de mando unificado, con lista en mano, resolviendo los problemas de la gente. Y le voy a decir al comandante de la policía y el ejército: aquí en el Cauca están estos bandidos de la disidencia, ustedes me entregan a esos bandidos, tienen un mes para entregármelos, si no se va usted, general. A cazarme hace ratas, aquí tiene todos los recursos que necesite, técnicos, militares y tecnológicos, para que me dé de baja o me capture a esos bandidos. 2. Señores ministros, tenemos aquí en el Cauca o en Nariño o en Córdoba, en Sucre, en cualquiera de los 32 departamentos de la patria, estos problemas de agua potable, estos problemas de alcantarillado, tienen tanto para resolverlo. Y con lista en mano voy tachando y el que no me dé resultados se sale del gobierno. Y ella lo enmarca con una connotación negativa. Y va a encerrar a este país que siempre se mira tanto al ombligo porque él nunca va a salir de Colombia si es presidente. Como si estuviese mal trabajar dentro del país por el propio país y para los intereses del propio país y no estarnos vendiendo a intereses extranjeros. Entonces, ya en el comienzo vemos por dónde va la dirección de María Jimena Duzán. Pues bien, después de ver todos los videos que han hecho sobre él, pues de todas formas yo creo que hay muchísimas reflexiones al respecto. Y yo diría que es hora de comenzar esta columna que le puse el título de Abelardo, un engendro de la petrofobia, pero también puede titularse Voten por el que sea, menos por Abelardo. Dice así: este país ha cambiado, pero no tanto. Hace 4 años, la petrofobia casi elige de presidente a Rodolfo Hernández. ¿Se acuerdan? Un candidato de derechas que decía que la ley solo le servía para limpiarse el culo. Y hoy,
4 años después, por el miedo a Petro y a que gobiernen la izquierda en estos próximos 4 años, pues esos mismos sectores de derecha, asustada y recalcitrante, andan empujando la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella. Ella minimiza, seguramente por su naturaleza izquierdista, el peligro que puede significar para el país otro gobierno de izquierda. Si uno recuerda lo que era Venezuela, o si uno recuerda en general los diferentes países que han sido gobernados por la izquierda, casi en ningún caso se vieron destruidos inmediatamente por lo hecho por dichos gobiernos izquierdistas. Venezuela, en el primer mandato de Hugo Chávez, no es lo mismo a lo que es Venezuela del final de mandato de Maduro, que terminó con su captura por parte del gobierno de Estados Unidos. Obviamente es peligroso, obviamente es un riesgo, y siempre se dice por parte de estos defensores de la izquierda, por parte de estos defensores del comunismo, que en realidad no es tan riesgoso, y lo que van a decir es: ya comprobamos con Gustavo Petro que no destruyó el país, que no destruyó las instituciones, que al final la izquierda puede gobernar y el país puede seguir andando. Pero eso no es justificación para decir que la izquierda entonces lo va a hacer mejor, o que de pronto Colombia va a ser una excepción respecto al resto de países que han sido gobernados por la izquierda y que a diferencia de ellos a nosotros sí nos va a ir bien. Eso es realmente muy poco probable, y ella, como digo, minimiza el efecto negativo que puede tener un segundo mandato de la izquierda en el país. Creo que el aspecto principalmente donde es más preocupante es en términos de seguridad, y para nadie es un secreto que hemos retrocedido décadas en cuanto a lo que es la sensación de seguridad en el país, principalmente porque tanto para llegar al poder, como se ha demostrado en los últimos 4 años, como para gobernar, Petro ha estado aliado de terroristas, ha estado aliado de criminales. Él mismo, como todo el mundo sabe, ha hecho parte de un grupo terrorista y un grupo criminal como lo fue el M-19. Entonces, para nadie es un secreto esta realidad, y para nadie es un secreto la realidad de los diferentes países que han tomado el camino de la izquierda. Entonces, no es simplemente una derecha recalcitrante o una derecha antipetrista, porque ni siquiera lo considero que sea propiamente por el antipetrismo, sino que es principalmente por el anticomunismo que hay en el país, que me parece correcto, que debe haber en el país, porque es una ideología y es una forma política que no tiene y no debería tener lugar en la sociedad, no debería tener lugar en la civilización. Entonces no es un mal menor el no querer que gane Petro, o más bien, como he dicho, que no gane el comunismo, que no gane este socialismo, que lo único que busca es crear víctimas y victimarios, y por tanto lo que busca es destruir una parte de la población por un resentimiento que han intentado impregnar en todos los aspectos sociales. Entonces es positivo que eso no llegue al poder, y en este caso la carta más fuerte para que no llegue al poder es sin duda Abelardo de la Espriella. El único, oíganme bien, de todos los candidatos que en mi concepto puede acabar con el orden constitucional, si es que llega al poder como él pretende. El miedo a Petro es el combustible de este nuevo engendro, y es de tal magnitud que incluso ha desplazado hacia el centro, a la derecha de Uribe, que ya carga con un peso muy específico: falsos positivos, la entrega del DAS a los paramilitares, escándalos como el de la parapolítica, que metió a la cárcel a casi que la bancada, o por lo menos una gran parte de la bancada uribista, y al nefasto cartel de la toga. ¿Cómo será de duro lo de Abelardo, que Paloma parece la candidata sensata? El Centro Democrático en general, y lo que se ha denominado como derecha en el país, lo digo ahora y lo he dicho hace varios años, realmente han sido una clase política que en general, no digo que en su totalidad, pero que en general han priorizado sus intereses personales antes que los intereses de la población colombiana. Igual pasa con la izquierda. Al final, de alguna forma, y no únicamente en Colombia, pero tanto la izquierda como la derecha son dos caras de la misma moneda. Y de alguna forma también se ha hecho un poco evidente en esta campaña presidencial, al menos en primera vuelta, en la forma en la que prácticamente gran parte de la clase política y gran parte de los medios de comunicación han tomado como primer enemigo a Abelardo de la Espriella antes que a Iván Cepeda. El tema es que como llegó un candidato que se opone en gran medida a todo eso y en gran medida a las formas de gobernar que ha tenido la derecha, que como digo, en muchos casos ha priorizado sus propios intereses políticos
antes que los intereses de la ciudadanía, y con Iván Duque fue bastante evidente cómo de alguna forma permitió que se vandalizara el país con la primera línea cuando fueron las marchas en contra de su gobierno, o cómo también tomó pequeñas medidas más en línea con el progresismo que propiamente con lo que debería ser una derecha conservadora. Al final nos muestra que son en realidad parte de lo mismo. No fue que Abelardo de la Espriella sea tan extremo que corrió hacia el centro a Paloma Valencia, sino que no teníamos en el país realmente candidatos que mostraran realmente lo que era una derecha conservadora. No por nada en su momento María Fernanda Cabal dijo que Iván Duque era un mamerto. Duque es liberal de izquierda. Duque es mamerto. Y ese maldito. No son cosas que salían de la nada, sino que era un poco la realidad. Y el Centro Democrático también se trabajaba alrededor de dicha realidad. Pero no es por un extremismo de la Espriella. Y de hecho, que Abelardo de la Espriella esté creciendo tanto constantemente en la población, no es porque la población colombiana se haya radicalizado, sino que finalmente, después de muchos años, existe realmente un candidato que escucha las necesidades de la ciudadanía. Y eso es obviamente algo que se valora bastante y que la población colombiana estaba necesitando. Es por eso que probablemente Abelardo pase segunda vuelta y probablemente Abelardo gane la presidencia. Pero no es porque apoyemos la misoginia, como dice esta periodista, ni porque se apoye que alguien no tenga experiencia, sino es más bien porque finalmente llegó alguien que entiende las necesidades reales de la ciudadanía, lo que la gente realmente está pidiendo y lo que la gente realmente está buscando. A pesar de que ella aquí en A Fondo vino y insistió en que ella sí cree que Iván Cepeda, por ser de izquierda, por venir de donde viene, pues la puede mandar a matar. Ellos, los que votan por Abelardo, saben que el tigre es todo un invento, incluso lo del tigre, desde sus convicciones fundacionales hasta el tamaño de su pene. Pero saben que les puede más el temor a Petro que su compromiso con Colombia. Y van a ser así. Es ridículo porque lo que está haciendo ella obviamente es un apoyo a Iván Cepeda y lo está disfrazando con que el apoyo electoral a Iván Cepeda es el apoyo por el bienestar del país y que prácticamente cualquier otra alternativa es negativa. Esa es la dirección que está intentando llevar. Cuando la población colombiana ha visto con claridad los efectos que ha tenido el petrismo y la forma de gobernar de Gustavo Petro en el país, ha sido quizá el último año un poco menos peor que los anteriores y eso ha quizá maquillado el pésimo gobierno de Petro, pero no quita que hasta ahora la mayoría de la población seguramente piense que Gustavo Petro ha sido un presidente desastroso. Y el compromiso por el bienestar y el futuro del país es realmente el evitar a toda costa que Gustavo Petro y que en este caso su sucesor Iván Cepeda se mantengan en el poder y puedan llevar a Colombia por un camino por el que hemos visto que han transitado ya varios países que decidieron erróneamente y convencidos por este tipo de personas de que supuestamente no va a pasar nada, de que supuestamente es simplemente un gobierno más que va a hacer un cambio por el país, pero que en realidad lo que terminan haciendo es destruyendo a los ciudadanos, destruyendo la economía, destruyendo la seguridad y destruyendo el futuro de esas naciones. Y a votar por él. Por eso, esta vez decidieron ungir por esa posición que tienen frente a lo que realmente consideran ellos democracia, es que esta vez decidieron ungir como candidato a un misógino, defensor de narcos y de bandidos, un experto en acosar además judicialmente a todos los que se atrevieron a poner la lupa sobre su oscuro pasado. Les importó poco su historial de déspota y lo graduaron de defensor de la patria y de la democracia. ¿Saben qué? Sin que se les levantara ni siquiera una ceja. Y esa maña, digo yo, de escoger siempre de guardián de nuestras instituciones, sobre todo en este caso, a un abogado que ha hecho su carrera defendiendo narcos, pues demuestra la degradación ética y moral a que ha llegado la derecha. Y no hablar de la degradación ética y moral de la izquierda con un presidente exguerrillero como Gustavo Petro. Es complicado, ¿no? Es complicado tratar de dárselas de ser faros de la moralidad, faros de la ética, de ser supuestamente seres perfectos e impolutos y al mismo tiempo estar defendiendo a un exguerrillero como lo es Gustavo Petro. Está comparando a De la Espriella y está diciendo es un mal candidato porque en el ejercicio de su profesión de
de ser abogado, pues defendió a gente que por ahí no era la más idónea, pero finalmente estaba ejerciendo su profesión de forma legal. Gustavo Petro, por el contrario, actuando completamente en contra de las leyes del país y atacando a la propia ciudadanía colombiana, es visto por ella seguramente como un ejemplo. Entonces es un poco ridículo realmente estar escuchando esto mientras defiende a candidatos de izquierda, la izquierda que ha estado toda la historia reciente del país relacionada con el narcotráfico y relacionada con las guerrillas y relacionada con el terrorismo internamente en el país. Es un sinsentido, más cuando está atacando a alguien por ejercer su profesión. Por cuenta de su miedo a Petro y por cuenta del odio que le profesan por lo que él representa. Así de ciegos como están, no se dan cuenta de que el único que puede romper el orden constitucional si llega a la presidencia es su candidata, las personas que están votando y que van a votar así por Abelardo. No se dan cuenta de nada de eso. Y tampoco les afana que pueda ser presidente un abogado que sostiene que el derecho, óiganme bien, no tiene nada que ver con la moral ni la ética. Lo he dicho miles de veces. Es un panfleto de propaganda. Esto es propaganda pura y dura a favor, obviamente, de Iván Cepeda, a favor de la izquierda y en contra de Abelardo. Pensé que iba a ser como un video o unos argumentos como más fundamentados, pero está rayando un poquito la estupidez, y esto se ha mencionado varias veces en cuanto a que la moral y la ética no tienen nada que ver con el derecho. Ya se ha explicado con mucha claridad. Porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, la ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Esa fue la diferenciación, porque una colega tuya malintencionada dijo, lo que hizo su cliente es inmoral. Yo le pregunté, ¿es ilegal? No. Entonces le dije, una cosa es la moral y la ética y otra el derecho. Y de ahí se agarraron. Pero esa es una discusión que está decantada en la filosofía del derecho hace más de 150 años. No me la inventé yo. Puedes consultar a Kelsen, puedes consultar a Hegel. Ahí está. Simplemente puse una discusión sobre el tapete para hacer claridad sobre una defensa, porque a veces resulta que lo inmoral también es ilegal. Pero hay veces que lo antiético o lo inmoral no es ilegal, y ahí es donde entra el conflicto, y por eso la claridad. Creo que es muy entendible para cualquiera que tenga más de 2 neuronas, seguramente ya las tiene, pero entendiendo que muchos de sus seguidores quizá no las tengan, pues manipula la información un poco como se le da la gana, y a partir de eso genera una narrativa que no tiene nada que ver con la realidad. Por desgracia, a esto ha llegado un poco el ejercicio político, en gran parte, de tratar de manipular de la forma más básica posible lo que dice el candidato con el que no estoy de acuerdo, y de la forma más básica posible entregárselo a los espectadores, a los oyentes y demás, entendiendo, creyendo que dichos oyentes, que dichos seguidores tampoco tienen la capacidad de analizar eso, y que a partir de ahí los puede convencer con una estupidez como la que está diciendo. Y se ufana de esa frase, que también la dijo su socio, o su momento que era socio de él, JJ Rendón. Esta es una tesis que le sirvió a Hitler, óiganme bien, para... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué estupidez es? Evidenciando ella que es un argumento bastante pobre, y sabiendo ella hacia sí misma que lo que está diciendo es una completa estupidez, decide ir un paso adelante, y lo que intenta decir, o lo que dice más bien después, es: ¿y saben también quién dijo eso? Adolf Hitler. Adolf Hitler también dijo lo mismo. Eso es lo más bajo y lo más ridículo a lo que puede llegar realmente un analista político, y pensar que la gente también es tan estúpida de que en estos tiempos, sobre todo, ya decir, sobre todo por lo repetitivo, que todo el mundo repite lo mismo, todo el mundo repite fascismo, todo el mundo repite autoritarismo, y todo el mundo repite eso lo dijo Hitler, diciendo cualquier cosa, asumir que ahora el argumento tan pobre que tuvo antes se va a ver fortalecido diciendo que eso lo dijo Hitler, es completamente estúpido, es una barbaridad lo que está haciendo, es una estupidez, y es muy decepcionante, porque pensé realmente que iba a tener mejores argumentos, pero está diciendo sandeces por decir simplemente. Legalizar el punto que era socio de él, JJ Rendón. Esta es una tesis que le sirvió a Hitler, óiganme bien, para legalizar el exterminio a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que sostuvo por décadas el oprobio de lo que fue el apartheid en Sudáfrica, y que hoy, nada más ni nada menos, le sirve a Netanyahu para someter al pueblo palestino a un genocidio. Si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia, pues impondrá esa misma receta y volverá legal lo inmoral. Solo así podrá cumplir su promesa de destripar a todos los de izquierda, como ha dicho siempre en muchas entrevistas, o por lo menos lo decía al comienzo de su campaña política.
Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. A esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Pero no solamente va a destripar a los de izquierda, sino también a los que protesten en las calles y se atrevan a desafiar sus designios. Está manipulando la información, está manipulando lo que se dice y lo está modificando de la forma que más le conviene, entendiendo que sus oyentes son probablemente de esa misma línea de pensamiento y entendiendo quizá que algún desprevenido pueda mirar la entrevista o pueda mirar lo que ella dice y caiga en su propaganda. No es cierto lo que ella está diciendo de que al manifestante lo va a eliminar. Eso es falso, eso es propaganda. La protesta pacífica está amparada por la Constitución. El que quiera salir pacíficamente que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la fuerza pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano va a saber lo duro que muerde el tigre. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro. Si quieren salir tranquilamente a protestar, bien lo pueden hacer. De alguna forma se nota que están bastante desesperados porque se dan cuenta que Abelardo está creciendo mucho más de lo que lo ha hecho Iván Cepeda, quien de hecho prácticamente no ha tenido crecimiento desde que comenzó la campaña y que quienes van a votar por él fueron en gran medida o han sido en gran medida quienes han sostenido y quienes subieron a Gustavo Petro al poder. Pero más allá de eso no tiene tanto alcance, a diferencia de Abelardo, que se ha mostrado a lo largo de los meses que tiene la capacidad de seguir creciendo. Es por eso que tienen que recurrir a tanta bajeza y tienen que recurrir a tanta mentira, que es lo que hacen en general los periodistas y sobre todo los propagandistas de izquierda como María Jimena Duzán. Todos los abusos de poder que se cometan pues se van a dar dentro del marco de la ley, como reza su receta, para que no se nos olvide que esta democracia es un orangután con saco leva, como decían por ahí. La derecha que apoya a Abelardo de la Espriella también ha montado la narrativa de que si gana la izquierda se acabará el orden constitucional y que se evaporarán de un momento a otro los pesos y contrapesos. Nunca es de un momento a otro. Y esto se sabe de siempre. Nunca es de un momento a otro. Venezuela no perdió el poder constitucional y el poder democrático de un momento a otro. Eso es completamente ridículo de decir. Toma tiempo. Ya Gustavo Petro en su presidencia ha dado algunos pasos para lograrlo y ha sido bastante evidente, pero no es de la noche a la mañana. Nunca fue como que al final del gobierno de Gustavo Petro Colombia iba a ser Venezuela. Es el riesgo que existe a mediano y largo plazo de que realmente lo pueda cumplir, pero no es algo que se iba a dar en el primer mes de presidencia de Gustavo Petro. Y lo que nos hemos dado cuenta también a lo largo de estos 4 años de gobierno de Gustavo Petro es que prácticamente se le ha permitido hacer cualquier cosa. La resistencia del sistema democrático creo que se ha evidenciado que no era tanta como la que muchos hubiésemos esperado al principio, pero tampoco era tan débil como para destruirla en un periodo presidencial. Que un gobierno de Cepeda pueda seguir aumentando ese riesgo de convertirnos en uno de esos tantos países que han caído con la izquierda. Y creo que tenemos vecinos que lo han puesto en completa evidencia. Para nada se debería minimizar el ejemplo de Venezuela, porque es realmente lo más cercano que tenemos y el ejemplo más real que tenemos sobre lo que le puede pasar al país. Abriría camino hacia una dictadura constitucional como la de Chávez. Eso también es una falacia producto de la petrofobia. En los últimos 30 años, seamos sinceros y pongámonos la mano en el corazón, como le gusta a Álvaro Uribe, el sistema de pesos y contrapesos, pues que hoy la derecha tanto defiende a capa y espada, pues la verdad es que ha sido captado por ellos mismos. Y solo se vino a reactivar realmente en el gobierno de Petro, porque Petro era de izquierda. Durante el gobierno de Uribe, por ejemplo, recordemos lo que pasó. Pues el sistema de pesos y contrapesos fue cooptado por la derecha, que llegó al poder, al punto de que se le permitió a Uribe revivir la reelección inmediata, pese a que eso le torcía el pescuezo a la Constitución que hoy tanto defienden. Luego, para frenar la parapolítica, que se les vino después, esa relación entre los jefes paramilitares y la política que tanto representó en ese momento el uribismo, pues ese grupo político en el poder inició una depuración de todos los magistrados de las Cortes que la investigaron, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia y también de la Fiscalía. Esa fue una operación que se hizo por parte de la clase política tradicional, que buscaba evitar que los parapolíticos y los corruptos terminaran en la cárcel.
En el gobierno de Santos, los pesos y contrapesos se activaron por cuenta del acuerdo de paz que fue considerado por el uribismo como una entrega a las FARC. Pero luego... No era cierto lo que decía el uribismo en ese momento. No se terminó demostrando que los acuerdos de paz en el fondo son un fracaso. No, porque ya está hablando del acuerdo de paz como si hubiera sido una maravilla. Y hoy vemos que a pesar de que existió un acuerdo en el que supuestamente ellos iban a dejar las armas, hoy nuevamente están en el monte, hoy nuevamente están haciendo actos terroristas en contra de la ciudadanía, pero además en gran medida indultados por parte del gobierno. Entonces, esto que ya está prácticamente vendiéndonos como que fue algo bueno y que el uribismo se opuso y la derecha se opuso y qué malos que son, al final terminó demostrando de que tenían razón, de que el uribismo y que la derecha en ese momento tenían razón respecto a lo que podía pasar en el país. Todo volvió a la normalidad con Duque. En su gobierno se siguió produciendo la toma de las cortes, así, pasito, sin que nadie dijera nada, sin que alguien revirara, ¿sí? Y en todo caso ella lo que está haciendo es una oposición a lo que básicamente ha sido la derecha tradicional del país. Debería ser más un ataque cercano a lo que es la candidatura de Paloma Valencia actualmente para la presidencia. No cuaja tanto intentar encaminarlo en contra de Abelardo de la Espriella, cuando él precisamente ha dicho que en gran medida está en contra de quienes han gobernado en los últimos años. No únicamente Gustavo Petro y no únicamente respecto a la candidatura de Iván Cepeda, sino quienes han gobernado el país los últimos años y qué han hecho realmente en favor de la ciudadanía. Entonces el ataque que ella intenta hacer en contra de Abelardo, en el fondo lo que debería hacer sería más un ataque en contra de la candidatura de Paloma Valencia, respecto a la cual Abelardo también se ha intentado alejar, al menos en cuanto a sus formas, ¿no? Al menos en cuanto a que él no recibe a esa misma clase política que él considera que le ha hecho tanto daño al país. Y lo más probable es que se profundice aún más la toma de las instituciones y se cree un estado de opinión. ¿Se acuerdan del estado de opinión de Álvaro Uribe? Que le permitió a él, ¿no? Cambiar los pesos y contrapesos en la Constitución. Muy parecido se crearía con Abelardo de la Espriella, ese estado de opinión, para, quién sabe, de pronto también torcerle el pescuezo a la Constitución. Si gana la izquierda, el sistema entero, eso sí se los prometo, va a reaccionar como sucedió con Santos y como sucedió con Petro. Y por eso, desde ya, por ejemplo, se puede decir que si Cepeda triunfa, la inoportuna, porque realmente es inoportuna y equivocada propuesta de convocar a una asamblea constituyente, muy seguramente pues no pasará del Congreso, porque no encontrará mayoría. Y porque sería absurdo que un gobierno de izquierda que acaba de ganar unas elecciones tan complicadas metiera todos sus huevitos, como dicen por ahí, para sacar una constituyente y quedarse sin energía para sacar realmente su proyecto en los próximos 4 años. Eso siempre dicen. Quienes defienden hoy, oíganme bien, a ver, el sistema de pesos y contrapesos son los que más lo han cooptado. Esa es la realidad. Y eso no va a cambiar ni con 4 ni con 8 años de gobiernos de izquierda. El gobierno de Gustavo Petro no ha sido tan malo como la derecha sostiene, ni tan bueno como lo afirma el presidente en sus cuentas de X, ni en sus entrevistas. Sí. Petro realmente es un pirómano. Ha tenido realmente en su gobierno pues serios reveses en materia de seguridad. La paz total ha sido más un fracaso que una política que nos condujo a un buen puerto. Hay problemas serios en materia de salud. El servicio se ha deteriorado, el sistema se ha deteriorado. Y bueno, al menos la propagandista María Jimena Duzán decidió decir algunas verdades a lo largo de este video, seguramente con un pero tal cosa, pero Iván Cepeda sí lo va a hacer bien. Les prometo que Iván Cepeda seguramente lo haga mejor, va a decir, a ver con qué sale, pero en el fondo lo que ha sido, todo el video ha sido un acto de propaganda en contra de Abelardo de la Espriella y en favor de la izquierda e Iván Cepeda. Y también la política macroeconómica se ha convertido en un dolor de cabeza que el próximo presidente va a tener que asumir y que lidiar. Sin embargo, yo creo, y el país así lo siente, pues que Petro también ha tenido aciertos importantes. El más evidente es el que hoy es realmente latente cada vez que uno habla de Gustavo Petro en ciertos círculos que no son los tradicionales. Y es que mucha gente se está viendo representada en esta izquierda de Petro, que no se había visto interpretada. Hoy cree que ese país que representa a Gustavo Petro y ese partido que representa a Gustavo Petro por fin la incluye. Pero además,
Pero que sea más clara porque es un concepto abstracto lo que está diciendo. O sea, no me está diciendo absolutamente nada. O sea, está diciendo algo sin decir nada. O sea, ¿a qué se refiere con que finalmente se sienten incluidos una población que no cree en la izquierda? ¿Qué está queriendo decir? O sea, es abstracto. Es como, imagínenselo ustedes. Imagínense ustedes cómo lo quieren interpretar, pero no está diciendo absolutamente nada. Más de esa coincidencia de representatividad con los que nunca se sienten que formaron parte de este país, hoy es evidente que existe un país que tiene un partido, que lo he repetido muchas veces, de izquierda fuertemente constituido. Quien pretenda desde el poder destripar esa izquierda que hoy es muy poderosa porque, repito, no solamente tiene un sentimiento, una narrativa, sino un partido muy fuerte, que es el pacto histórico, pues va a abrir una caja de Pandora. El miedo a Petro no puede ser la única narrativa de la nueva derecha que dirige hoy Abelardo de la Espriella. Como realmente no es tanto miedo al Petro, sino es precaución respecto a lo que puede hacer la izquierda en el país y precaución respecto a lo que ha hecho la izquierda en los diferentes países. Creo que eso es uno de los principales focos en cuanto a la narrativa de la derecha. Para mí es crucial y es esencial la defensa de la seguridad de la ciudadanía. Y es evidente que en la izquierda, y es evidente a partir, obviamente, de los nexos y el pasado criminal de Gustavo Petro, es evidente que la izquierda tiene unos intereses y tiene unas conexiones con esos grupos criminales, con esos grupos terroristas. Es evidente cuando Gustavo Petro habla de la paz total e indulta a una cantidad de criminales supuestamente por ser voceros de la paz, por ser representantes de la paz, pues es evidente que la seguridad va a empeorar. Entonces, todas estas cosas y muchas otras más nos hacen totalmente evidente que la continuidad de un gobierno de izquierda puede ser completamente destructivo para el país. Y el ejemplo que hemos visto recurrentemente en los diferentes países avala esa percepción inicial de que dicha continuidad puede ser completamente devastador para el país. Entonces no es únicamente una retórica antipetrista, y en dado de que lo fuera, sí considero que sería un error, porque por desgracia también a lo largo de esta campaña, y fue algo que advertí también hace mucho tiempo, entraron muchos candidatos únicamente por ser antipetristas. Como decían que son antipetristas, creían que ya con eso tenían comprada la ciudadanía, que con eso tenían comprado el voto, que ya con eso iban a ser presidentes. Entonces todos se metieron en el mismo discurso. Vimos a Vicky Dávila ser un fracaso total de candidata y repetir siempre un mismo discurso que no le llegaba a la ciudadanía. Basar el discurso de derecha únicamente en el antipetrismo sería un error, pero me parece que no es el error que está cometiendo Abelardo de la Espriella. el miedo a que vuelva la derecha no puede convertirse en la principal narrativa de la izquierda. No es justo con un país que acaba de salir del conflicto y que aspira... No salimos del conflicto. ¿Cómo va a decir que acabamos de salir del conflicto? O sea, el firmar un acuerdo de paz y esta narrativa también que intentan imponer los periodistas y los políticos de izquierda de que supuestamente salimos del conflicto y de que supuestamente la manera de hacerlo fue a través de acuerdos de paz es completamente falsa. Estamos en una época de terrorismo y criminalidad como hace años no se veía. ¿Cómo va a decir que salimos del conflicto? Y yo sé que va en línea con la propaganda que quiere imponernos, pero no tiene sentido y no se alinea con la realidad. Vientos. Pero también hay que exigirle a la clase dirigente, a los empresarios, a los grandes y a los pequeños empresarios que trabajan creyendo en este país y que trabajamos creyendo en este país, que dejen de pensar con el miedo, porque están fabricando monstruos que nos pueden devorar. Por eso digo, realmente con el compromiso que siempre he tenido como periodista, como ciudadana, voten por el que sea, menos por Abelardo de la Espriella. ¿Qué tal con lo que sale? Bueno, en fin, propaganda no me parece Abelardo de la Espriella el candidato ideal, pero sí me parece que es el candidato que tiene más claro realmente lo que necesita actualmente el país. Y es realmente el único hasta ahora que no se ha ensuciado, que no tiene esa porquería que es la clase política. Que la clase política, a mi parecer, siempre destruye las cosas. Siempre ven primero el interés particular, tanto de ellos electoralmente como el interés particular económicamente, y a partir de ahí empiezan a mover sus títeres, empiezan a ver qué dicen, empiezan a ver cómo hablan y demás. Y es una realidad que la gente tiene perfectamente clara y que por lo mismo buscan un candidato como Abelardo de la Espriella,
que se sale de ese molde. Como digo, no estoy de acuerdo con todo lo que Abelardo de la Espriella dice, porque creo que hay 1 o 2 puntos en los que se descacha y que realmente me parecen preocupantes, pero en gran medida lo que está diciendo la propagandista María Jimena Duzán me parece completamente falso, y que cuando uno va al registro uno puede comprobar realmente que lo que dice es completamente falso, y que finalmente lo que está haciendo es únicamente un ejercicio de propaganda para intentar favorecer desde la opinión pública a Iván Cepeda y para afectar a Abelardo de la Espriella. Eso fue básicamente lo que fue este video que acabamos de ver. Pero bueno, cada quien sabrá por quién votar. Yo diría prácticamente lo mismo: voten por el que sea, pero no voten por Cepeda, porque realmente lo que hemos visto desde el país y lo que hemos visto internacionalmente, lo que defiende Cepeda es sin duda lo peor que podría tener Colombia en este momento. Entonces, sepan elegir. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.